Nuevamente, buenas tardes. Somos la Red Nacional de Artistas Educadores de Teatro. Hoy tenemos dos representantes debido a nuestras políticas de género. Uno viene, mi compañero, representando el género de la mujer. Yo vengo representando el género no binario. Y antes de partir, nos gustaría decir que tenemos una presentación en PowerPoint, pero por debido al tiempo preferimos dejarla al final. Y primero queremos exponer nuestras propuestas y nuestro discurso. Así que le doy el pase a mi compañera Katiuska. Gracias, Juan Pablo. Buenos días a todas y a todos. Comenzamos. Hoy, como Red Nacional de Artistas Educadores Teatro, hemos venido a exponer ante esta comisión la importancia del reconocimiento a los derechos individuales y colectivos relacionados con la educación artística. Hoy, impulsar el derecho al acceso de la educación artística garantizaría el camino hacia una sociedad que vaya en pos del bienestar social, permitiendo a las personas ser capaces de desarrollarse integralmente. En nuestro escenario actual, la cultura y la educación no se encuentran consagradas como un derecho, menos la educación artística como tal. Es por eso que nos hemos basado para esta exposición en distintas constituciones, como lo son la de México, Colombia y Ecuador, que cuentan con regulaciones explícitas respecto a la cultura, como lo son el reconocimiento de los derechos en comparación con nuestra actual Constitución, en la que solo está consagrado el derecho a la libertad para crear y el derecho a la propiedad intelectual. El compromiso de nuestra red en esta comisión es reivindicar y valorar los derechos vinculados a la educación artística, que no necesariamente son de origen cultural o educativo, sino que tienen una dinámica propia porque generan una mixtura de valores en el ámbito del derecho, siendo estos la integración, la cooperación, la sostenibilidad, la conservación de distintas culturas, así como también el desarrollo emocional, social del ser humano. Lamentablemente, en la mayoría de nuestros países latinoamericanos en vías de desarrollo, hemos minimizado la importancia de la relevancia de las artes, pues las vinculamos solo como disciplinas que nacen de la cultura o de la educación, y no le hemos dado la real importancia en los derechos que garantizan una sociedad empática, inclusiva, y que le den la trascendencia que le corresponde a la educación artística. Cabe recordar que México y Ecuador le han otorgado el lugar indicado acorde a los nuevos paradigmas de derechos y nuevas construcciones de sus constituciones, siendo fieles a los acuerdos internacionales a los cuales Chile también ha adscrito. Nuestro enfoque como red se argumenta en los derechos humanos, tanto culturales y educacionales, que propone la UNESCO y los tratados internacionales a los cuales Chile está sujeto. Buscamos un trabajo que apunte al cambio de medidas en el ámbito constitucional, que impulsen el reconocimiento de nuestra sociedad en la educación artística, pues es una herramienta de transformación social que garantiza el desarrollo integral de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos mayores. Enriquece el desarrollo cognitivo, social, afectivo, el pensamiento crítico, fortalece las ideas, el trabajo colectivo y grupal. Hoy no existen leyes ni normas que apunten a la formación integral del ser humano en nuestra Constitución y en nuestra legislación. Por eso enfatizamos que socialmente debe existir un reconocimiento de la implementación de la educación artística, ya sea en el ámbito formal, institucional, territorial y comunitario, pues favorecen la garantía de la participación ciudadana en estos ámbitos. Se debe garantizar el respeto a la diversidad de las prácticas educativas desde sus diferentes rubros e incidencias, para lo cual nos enfocamos en fortalecer la participación, la colaboración en las políticas públicas, sociales y culturales, que imparten y dignifiquen la labor de los artistas educadores. Valoramos la importancia de democratizar la participación y la inclusión de los derechos ligados a la educación artística, que afecten las políticas públicas en los territorios y en las comunidades. No es casual que hoy nos encontremos en una comisión sesionando aquí en la región del Biobío, y en especial en esta bella ciudad de Tomé, lugar
con un quehacer cultural regional tan característico, y es cosa de subir sus cerros, conversar con su gente y empaparse de su realidad intercultural y plural. Fenómeno que lo podemos verse replicando también a lo largo de toda nuestra riqueza territorial a nivel nacional, fortaleciendo la descentralización, tal como lo ha impulsado nuestra red, valorando la creación, promoción y producción de los bienes patrimoniales territoriales, que son un resultado individual y de un colectivo de cada grupo étnico en particular. En cuanto al derecho humano y cultural del acceso a la educación artística, hacemos hincapié en la responsabilidad estatal de fomentar y multiplicar en todos sus niveles y ámbitos, desde la educación formal, institucionalizada y sobre todo también en el ámbito informal, para que ese derecho se cumpla y se transmita de generación en generación, valorando el patrimonio y la identidad de las comunidades. Creemos firmemente que esto favorecerá a todas las personas, comunidades, pueblos, naciones, colectivos y organizaciones que tienen derecho a una formación artística, cultural y patrimonial en el marco de un proceso educativo integral. Para el desarrollo de una sociedad empática e inclusiva, donde realmente se valore y se garantice el acceso democrático a la educación artística, nos parece fundamental considerar los derechos digitales como un bien público, global y abierto, más aún después del contexto en que nos hemos visto enfrentados como sociedad. La red digital es una herramienta para la innovación sostenible y la creatividad. Es un recurso estratégico para las prácticas, usos, interpretaciones, relaciones y desarrollo de medios de producción, así como herramientas educativas y formativas, vinculadas a los procesos de creación artística y de producción cultural. Se debe reconocer que el principio de la neutralidad de la red digital como base para el acceso universal, accesible, irrestricto e igualitario hacia los contenidos también que circulan en ella, siendo labor del Estado garantizar este libre acceso a todos y a todas los ciudadanos, independiente de su rango social, cultural, sexual y etario, para que nunca más sea noticia que un niño, una niña o un adolescente deba caminar kilómetros, incluso subirse a tejados en riesgo, lo que implica su salud, pues esto es inaceptable en un país en vías de desarrollo. Desde la mirada de la Red Nacional de Artistas Educadores, creemos firmemente que el capital humano y que el capital cultural contribuyen a la movilización de competencias y de conocimientos, ya que son los principales factores de crecimiento y desarrollo. Al mismo tiempo, esto que le permite a cada una y a cada uno encontrar su lugar en el mundo que está en constante evolución hoy en día. Por tanto, nos parece fundamental e imprescindible que el Estado garantice y favorezca, enriquezca, acompañe y entrelace el concepto de saber ser y el concepto de saber hacer, cosa que se logra mediante la educación artística como un derecho social, cultural y humano. En relación a los artistas educadores, el Estado debe garantizar, potenciar en construcción de derechos que fomenten políticas públicas donde los gobiernos y la ciudadanía se hagan cargo de la valorización, formación, protección, sin discriminar ni minimizar los derechos de los trabajadores y ciudadanos que están vinculados a la educación artística, los cuales son constantemente hoy en día vulnerados por el Estado, desconociendo el rol que hacen las y los artistas educadores. Incluso la legislación actual desacredita los títulos que conducen a la formación de los artistas educadores, así también las prácticas que se desconocen los saberes adquiridos a través de sus oficios y prácticas. En conclusión, afirmamos y exigimos la consideración de los derechos que fomentan y garantizan la implementación de la educación artística y los cambios de paradigmas educacionales, investigativos y culturales, entendiendo que en la actualidad el Estado los considera solamente como un bien de consumo dentro de un sistema capitalista que desecha la creación humana, si ésta no se transforma en dinero, desconociendo e invisibilizando que es una poderosa arma y una herramienta de cambio social y de integración que no lo poseen los otros derechos culturales y educativos por sí solos. Por eso se valida la educación artística como tal. Y esto lo hacemos para que un país que pretendemos que sea en vías de democracia sea también justo e inclusivo. Creo que ahí estamos más o menos en el tiempo, me parece. También quisiéramos mencionar como red y valorar el trabajo que ha hecho Heinemann. Hoy día nos hemos enterado de su fallecimiento y lamentablemente es un artista más que es
invisibilizado y abandonado por el Ministerio de la Cultura, Arte y Patrimonio y básicamente por el Estado, y muere en completa indefensión. Heinemix, te valoramos y te saludamos y agradecemos tu aporte cultural. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, Juan Pablo y Katiuska. Yo personalmente me sumo a las condolencias por la partida de Heinemix, un hombre profundamente comprometido con la cultura y el teatro, así es que a él también y a su familia todos nuestros cariños. Abrimos entonces el espacio para preguntas o comentarios. Pido la palabra. Miguel Ángel Boto desde Sunta, aprovechamos de saludar. Miguel Ángel, no te habíamos saludado oficialmente. Tienes la palabra. Muchas gracias, Ignacio. Saludar a todos los colegas, también a los expositores. Pues sumarme también a las condolencias que estaban compartiendo recién. Efectivamente, he tenido varias veces la mala oportunidad de ver fallecer a muchos amigos artistas, especialmente acá de Valparaíso, como David Arellano, que en paz descanse, que alcanzamos a sacarle la pensión asistencial, a lo menos. Pero sin lugar a duda que me la voy a jugar y espero contar, y sé que vamos a contar con muchos colegas, porque cuando tuve una reunión con gente de la Armada, ellos decían, mira, nosotros les aseguramos una jubilación para que ellos se mantengan y hagan su pega por la defensa nacional. Y decía, bueno, tan importante el tema cultural, ¿por qué no tener entonces un registro nacional donde estén inscritos todos aquellos que trabajan por la cultura y por el arte y por el desarrollo de la identidad plurinacional en Chile? Y que también les aseguremos una pensión digna. Y una de las propuestas que queremos hacer es justamente crear un registro para aquellos cultores, para poder asegurarles una vida digna y se dediquen a construir, más que la defensa nacional en este caso, sino seguir construyendo el espíritu nacional de Chile, que sin lugar a duda que es nuestra parte espiritual. Entonces, la pregunta va, ¿cómo ven ustedes la creación de este registro para poder asegurarle una pensión digna a todos nuestros artistas y escritores en Chile? Gracias. Creo que me parece, no voy a discutir porque creo que está en coherencia de todo hoy en día dignificación de nuestro trabajo laboral. Sin embargo, creo que eso está dentro del ámbito legislativo, el cual no apunta a esta reunión, y también está en el ámbito de los derechos culturales, a lo cual también no es participación en este momento nuestra. Nosotros hoy en día venimos a reivindicar los derechos que tienen que ver con la educación artística. Creo que es importante hacer esa relevancia porque hoy en día la educación artística partamos por cifras. El 60% de la empleabilidad de los artistas nacionales van en pos de la educación artística, ya sea de forma formal e informal, trabajando en territorios y en comunidades. La herramienta de que hoy en día es la educación artística, que es una herramienta de transformación social, y por qué abocamos que es un derecho como lo consideran las constituciones de Ecuador y México, que están hoy en día acorde a los paradigmas de hoy en día de cultura, creemos que es la única herramienta hoy en día que garantiza dentro de la educación formal e informal herramientas blandas, inteligencia emocional, herramientas de reflexión, herramientas de trabajo individuales y sociales, el trabajo grupal y muchas cosas más que podría estar mucho rato exponiendo en cuanto a eso. Pero sin embargo, hoy en día entendemos que ni siquiera la educación ni la cultura son un derecho. Y menos podemos hoy en día invisibilizar estos dos temas grandes, la educación artística, que es una mixtura de los derechos educacionales y culturales. Y hoy en día, en países desarrollados, y por eso hacemos hincapié en Ecuador y México, que son más cerca de nuestra realidad, le han dado el lugar indicado reconociendo derechos que van acorde a la educación artística, que no pertenecen ni a la cultura ni a la educación. Ese es mi punto. Gracias, Juan Pablo. Vamos a dar espacio para una intervención más. Ricardo, por favor. Muchas gracias. Agradecerles la presentación. La verdad es que estoy muy de acuerdo en todo lo que dijeron. Yo
particularmente le debo al teatro desde mi época escolar mucho. Sería una persona totalmente distinta si no hubiera tenido la posibilidad de acceder a la educación artística, digamos, pero yo fui un privilegiado y esto debería ser transversal a toda la sociedad. Dicho eso, quería preguntarles, además del tema del desarrollo de habilidades blandas, de cómo también en el siglo XXI los humanos tenemos que humanizarnos aún más para que las máquinas no nos reemplacen, quería preguntarles el rol de la educación artística en el tema del desarrollo de audiencia. El consumo cultural es un hábito que se desarrolla, la sustentabilidad del sistema cultural de un país se basa en que seamos capaces de desarrollar audiencia. Me gustaría que pudieran desarrollar un poco eso dentro del marco de la educación artística cultural. Perdón, también me gustaría responder la pregunta. Creo que el ámbito de el que tú me hablas de creación de audiencias tiene que ver con la mediación artística un poco. Sí. Y también se tiende a confundir un poco con la educación artística como tal. La mediación artística es un ámbito pequeño dentro de la gran área que hoy en día aboca la educación artística, que va en colegios, que va en la creación de artistas, que va en la creación de grupos comunitarios y territoriales que usan solo como una herramienta de transformación social y no tienen nada que ver con arte, tienen que ver con derechos socioculturales y que están en norma educativa. Entonces, si bien esta mediación es parte importante hoy en día en un país donde no hay una educación de arte, ni de teatro, ni de danza, es una parte pequeña dentro de los derechos que deberían estar integrados dentro de la Constitución, que abocan a un ámbito un poco más amplio. Me parece que mi compañero quería responder algo, le doy mi palabra. Un poco para complementar, yo voy a donde se enfoca la pregunta de él. Nosotros sostenemos el concepto de mixtura. Creemos que, si bien es cierto, la educación formal incorpora las artes en el currículum, de hecho desde el 2016 están incorporadas, pero todavía tenemos ese pensamiento de que se incorporan para que el niño o niña ocupe su tiempo libre. De hecho, están incorporadas de acuerdo a las necesidades educacionales de los establecimientos, no de forma obligatoria. Si el teatro estuviera incorporado de forma obligatoria, tendríamos alumnos más reflexivos y tendríamos una educación autocrítica. No necesariamente saldrían personas que serían artistas. Si la persona quiere ser artista, puede continuar su educación, como lo tiene México o como lo tiene Colombia, ¿ya? Si el alumno toma la decisión de continuar por ahí su camino de vida, ¿ya? Pero cuando nos referimos a la mixtura, es que ambas pueden trabajar juntas. Podemos trabajar la tecnología, como les dijimos la compañera. En esta región, hace tiempo hay un festival de ciencias, Teatro Ciencia, que incorpora el teatro en la ciencia. O sea, es así de relevante la incorporación del teatro y de la educación artística en nuestra educación formal e informal. Es así de importante. Se pueden trabajar las matemáticas, la ciencia, las artes integradas. Y es cuestión de que es obligación del Estado dar la posibilidad a todos los seres humanos de que vivan el arte en su educación de forma obligatoria. De forma obligatoria. No que sea un parto para los niños hacer teatro o danza si no quieren, pero que sea parte de su pensamiento reflexivo y crítico. Y es el Estado de Chile el que tiene que garantizar eso, para que no nos pase lo que nos está pasando ahora como sociedad. De ahí parte todo. Muchas gracias, Katiuska. Estamos en la hora. Katiuska Rojas, Juan Pablo Martínez, muchísimas gracias por su exposición y su visita